¿no? Para la sesión de preguntas, de comentarios, todo esto. Vamos a empezar entonces, Adria, a grabar, por favor. Sí, comenzamos. Damos unos 10 segunditos. Adelante. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta es nuestra primera sesión del tercer año del Seminario Permanente de Caminería, Arrieros y Rutas de Comercio. Damos la bienvenida a nuevos miembros del seminario y la dinámica entonces será como en las sesiones anteriores que ya estamos acostumbrados. Se dará la ponencia que hoy tenemos a la doctora Ana Higareta de la Universidad de La Plata en Argentina, que nos va a hablar sobre caminos en Sudamérica, la conquista ibérica y el uso de antiguos caminos andinos en la fundación de las ciudades coloniales argentinas. Ana Higareta coordina los trabajos de arqueología histórica de La Plata, precisamente, y ha trabajado en innumerables proyectos arqueológicos y se ha especializado en ciudades antiguas y primeras fundaciones en Argentina. Entonces, Ana, por favor, te cedo la palabra y al final tendremos la sesión de dudas, de preguntas, de intercambio académico y, bueno, algunos recordatorios sobre nuestro seminario y el inicio de este año. Pues bienvenida, Ana, muchísimas gracias. Les recordamos a todos, por favor, micrófonos apagados hasta que tengamos la sesión de intercambio. Muchísimas gracias. Ana, todo tuyo. Hola América, hola a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches por acá, creo que es buenas tardes por allá. La verdad que es un lujo la invitación. Yo les agradezco muchísimo para cualquier arqueólogo argentino participar en actividades que involucran a arqueólogos de México. Tenemos ruido, algo está disparando. Algo está disparando la transmisión. A ver si se hubiera colado una radio. A ver, otra vez, porque no se escuchó. No, lo que decía es que siempre cuando uno es un arqueólogo de alguna otra parte de Latinoamérica y te invitan a hablar en cualquier evento organizado por gente que involucra arqueólogos, historiadores o geógrafos mexicanos, el nivel de estrés es muy alto y el nivel de compromiso, así que esperemos no hacer pasar papelones a América, que además de colega es una gran amiga. Curiosamente, yo no trabajo en caminos, la pregunta es, ¿qué demonios estoy haciendo acá? Pero sí trabajo en ciudades. Y el tema un poco de la caminería durante el periodo colonial, desde mi perspectiva, está como muy relacionado con esta fundación de ciudades y creo que eso tal vez justifique un poco mi presencia. Sí, les quería hacer una aclaración de entrada, sobre todo porque recuerdo algunas presentaciones de otras personas en el seminario que tuvieron un nivel de detalle y de profundidad y de resultados absolutamente asombrosos. Este no va a ser el caso. Más bien esto es una presentación de una propuesta y de una serie de problemas en los cuales todavía tenemos que trabajar mucho. Pero bueno, tal vez porque es lo único que hay hecho y lo poquito que se ha hecho, es interesante presentarlo. Entonces vamos a ver cómo va. La siguiente área, por favor. Muy brevemente, tal vez ya estén familiarizados con esto que voy a comentar, pero cuando justamente uno cambia de país, siempre es interesante recordar cómo se fue desarrollando un poco la disciplina. Yo soy arqueóloga, trabajo, como decía América, en urbanismo colonial, y eso implica en Argentina trabajar dentro de una rama que es la arqueología histórica. La arqueología histórica es uno de los muchísimos nombres que tiene las formas de estudio del pasado arqueológico de la conquista en adelante. Para algunos es histórica, de sitios históricos, del capitalismo, del mundo moderno. No importa cómo la nombren, no sé bien cómo la nombran en México en este momento. En algún momento sí era arqueología histórica también, tal vez después ello haya cambiado. Y dentro de esta rama, que es específicamente el estudio de los procesos post-conquista,
nuestro trabajo se enfoca en la arqueología urbana, es decir, trabajamos en los procesos de fundación de ciudades. La siguiente. Dentro de estos grandes procesos de fundación de ciudades, nos insertamos en una serie de equipos que están trabajando en algo que María Jimena Senatore llamó cuestionar la narrativa colonial. En Argentina, todo lo que voy a contar tal vez no aplique en otros países y sobre todo es probable que no aplique en México, porque el desarrollo de las disciplinas ha sido completamente diferente. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando yo hablo de alguna cosa voy a estar haciendo referencia a mi contexto académico específico y que probablemente el contexto de Argentina puede estar involucrado con el de Uruguay, el de Perú, el de Chile, pero no abarca más que eso. En otras regiones probablemente el desarrollo ha sido diferente. Lo que pasó en Argentina con respecto al periodo colonial, en Argentina el énfasis arqueológico está totalmente puesto en el pasado prehispánico. Y hay muy poca arqueología histórica, aunque ya llevamos casi medio siglo de vida y cada vez crece más la disciplina. Y dentro de la histórica hay mucho interés en el siglo XIX, en los procesos de lo que se llamó la creación del Estado Nacional en el siglo XIX, y quedan como 3 siglos de sándwich, esos siglos del periodo colonial, todo lo que fueron los procesos conquistadores, los procesos colonizadores, han recibido mucha menos atención. Curiosamente, es un periodo sobre el cual se estudia poco y se habla mucho. Hay mucha proyección, muchas cosas que los arqueólogos que hacen prehispánica proyectan, muchos de los arqueólogos que hacen siglo XIX proyectan hacia adelante, hacia atrás, y se ha trabajado poco. Y lo que propone Senatore es cuestionar, es ponernos a pensar de vuelta la narrativa colonial, cómo nos han contado el pasado colonial desde la disciplina, y ver cómo se puede ajustar ese relato. Cuestionar no necesariamente significa rechazar, sino simplemente significa revisar críticamente lo que cuenta esa narrativa y ver si eso coincide con la evidencia material y si en realidad se puede superar la idea de proyección, empezar a avanzar sobre una estructura de información del periodo colonial que realmente responda a evidencia y no a proyecciones. La siguiente. Un proceso que fue común a todo lo que fue el mundo ocupado por la conquista ibérica fue este inicio del proceso de conocimiento de la geografía. Esto seguramente muchos lo conocen, es el mapa de Juan de la Cosa, el primer mapa en el cual aparece América. Ahí va a aparecer en un circulito España, primero para que tomen una referencia, y después va a aparecer la isla de la Española y el Golfo de México. Claramente es una proyección bastante particular, pero eso era lo que se sabía al inicio de la conquista, de la geografía, o lo que los europeos podían construir como información. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay un hecho muy particular que tiene que ver con cómo se desarrolló la conquista de lo que es el actual territorio argentino. La siguiente. A diferencia de lo que parece haber ocurrido en otras regiones, de vuelta, mi desconocimiento sobre la arqueología de México es casi absoluta, salvo lo que estudié en la facultad, que estudiamos muchísimo, pero eso fue hace muchas neuronas y como 25 años. No estoy segura de poder afirmar que el poblamiento se dio por el Atlántico, por el Pacífico, el poblamiento ibérico, me refiero. Lo que sí puedo decir es que el avance en el territorio actual argentino se dio, curiosamente, a través de la costa del Pacífico. Lo que ven ahí en amarillo marcado es parte de lo que fue el poblamiento, el avance conquistador de la colonia ibérica, que va a darse a partir de un centro que es Centroamérica, Panamá, las islas, y va a avanzar hacia el sur, curiosamente navegando. Piensen esto un segundo, para tener barcos sobre el Pacífico, España tenía que mandarlos por el Cabo de Hornos o empezar a construirlos en el Darién. Las dos cosas pasaron en el siglo XVI. Pero la pregunta es, ¿por qué complicarse tanto? ¿Por qué no avanzar en el continente sudamericano desde el este hacia adentro, hacia donde estaban las poblaciones? La respuesta a esto probablemente sea una conjunción de factores que tengan que ver, primero, con un tema geopolítico, que implica que las costas del este, que están marcadas ahí en verde, habían quedado por una convención en manos del gobierno de Portugal, de la corona de Portugal, de lo que después va a ser el Imperio Lusitano. Y en segundo, por un hecho no menor, que es los Andes concentraban la mayor cantidad de población en toda Sudamérica. Desde hacía casi 10.000 años, la zona andina era la más poblada. Desde el inicio del poblamiento americano, la zona andina había sido más poblada
que cualquier otra superficie dentro del continente sudamericano. Y como la conquista tenía un claro interés en la captura de esa mano de obra, de esos recursos, tal vez ese haya sido el motivo que también detonó este avance sobre el Pacífico. Ahí está marcado en violeta Buenos Aires para que tengan como referencia cuál es ahora el principal centro urbano del país en términos de población y administrativo. Y fíjense que queda casi al final de la zona de influencia de lo que fue el inicio de la conquista ibérica. En el mapa de la derecha van a tener, por supuesto que los límites probablemente cada autor revisa los límites de forma diferente, pero van a tener el país que está más al sur, que es Argentina, dentro de lo que fue el extensísimo Virreinato del Perú, con una situación bastante particular que es la Capitanía General de Chile, que fue como un pequeño gobierno dentro del gobierno virreinal que se disputó el poder, pero esa es la zona sobre la costa del Pacífico y siguiendo un poco la silueta del Pacífico y de los Andes, sobre la cual van a avanzar las primeras exploraciones. La siguiente. En este territorio, y no casualmente, va a coincidir con la cordillera de los Andes, que les decía era el espacio más poblado. Es un espacio extremadamente alto desde lo geográfico. No era el espacio en el que los ibéricos pudieran sentirse más cómodos. Tengan en cuenta que la cordillera de los Andes tiene alturas que llegan a los casi 8.000 metros y la montaña más alta de toda España tiene 3.600. Entonces hay una cuestión de una geografía que empieza a ser novedosa y que uno supone en principio que hubiera generado alguna forma de dificultad en el avance. Sin embargo, fíjense que no. Una más. Es justamente en esa geografía dificultosa que se va a consolidar este virreinato del Perú, que fue el virreinato más grande que tuvo el continente sudamericano, y probablemente tenga que ver con el hecho de que había una ocupación del espacio, la siguiente, ya perfectamente definida antes de la conquista, y que son los conquistadores quienes van a ir directamente a ese espacio. Como les mencionaba, el territorio de la cordillera de los Andes concentraba una enorme cantidad de población, la más grande de todo el territorio sudamericano, que estaba menos densamente poblado, no quiere decir que no hubiera gente, sino que estaba menos densamente poblado sobre la parte amazónica. Entonces, el espacio conquistador fundamentalmente se desarrolló sobre este sector. La siguiente. Para llegar al actual territorio argentino, el avance se dio de norte a sur, con este personaje que fue Francisco Pizarro. Mi total desconocimiento, les decía, de información sobre México me impide de ninguna forma, y por lo poco que sé, comparar a Hernán Cortés con Francisco Pizarro, pero es simplemente para que tengan en mente, quienes no lo conocen, es como la figura icónica del conquistador que avanza sobre un imperio. Eso fue Francisco Pizarro. Las distancias entre Pizarro y Cortés son abismales en todos los sentidos en que puedan pensarlo, pero este fue un poco la referencia de la persona que se va a llevar por delante y apropiar de un imperio extremadamente poderoso. Este fue el personaje, y eso lo hizo a partir de un avance siempre hacia el sur. Lo curioso hay en estos relatos, en los relatos históricos más viejos, en los cuales se dedicaban a exaltar la conquista, siempre se destacaba que Pizarro había avanzado con algo menos de 200 hombres, y que con algo menos de 200 hombres había entrado en Cusco. Cusco fue la capital del imperio inca, que era el imperio que en el momento de la conquista está desarrollándose, está floreciendo en América. Y la pregunta es cómo, en unas pocas semanas, en unos pocos meses, unos pocos soldados con unos pocos caballos se llevaron puesto un imperio y llegan al corazón del imperio sin ser detenidos. El detalle que en general ese tipo de relatos obviaba mencionar es que ese imperio tenía una extensa red caminera, la siguiente. Tal vez la hayan escuchado nombrar. Esa red caminera se denominaba Capacñam. Era no una red caminera, un sistema vial, que en realidad solemos atribuir al imperio inca. Los incas son la cultura instalada y desarrollada en todos los Andes en el momento de la conquista. Durante el siglo XIV y XV fueron el imperio sudamericano, fueron un imperio de una existencia muy corta, no llegan a desarrollarse en 200 años, pero que ocupan eso. Esos son casi 40.000 kilómetros de camino, con dos líneas principales, una que corresponde a la costa, otra que corresponde a lo que es la selva del otro lado de los Andes,
y una infinidad de caminos intermedios que van a hacer las conexiones a través de la cordillera, que, les repito, tiene alturas de casi 8.000 metros, tiene una altura promedio de entre 3.000 y 4.000 metros, es un espacio complejo desde lo geográfico, y durante siglos antes de los incas, las poblaciones locales habían ido desarrollando pequeños caminos, que los incas después, al mejor estilo romano, capturaron. Solemos decir que es camino del Inca, pero no es camino del Inca. Los incas capturan los caminos que desde hacía cientos de años otras poblaciones utilizaban para convertirlos en esto, en el Capac Ñam. Yo soy pésima con el tema de medidas y cantidades, pero lo tuve que buscar para tratar de entender. Los 40.000 kilómetros que mide el Capac Ñam te permiten pararte en cualquier punto del Ecuador, salir caminando y dar la vuelta a la Tierra, caminando por el Ecuador, y esa es más o menos la distancia que recorrían estos caminos. También como referencia, el Imperio Romano llegó a desarrollar algo así como 80.000 kilómetros de camino. Para la escala sudamericana esto fue realmente una cosa impresionante, una cosa que no se esperaban los conquistadores y que rápidamente van a aprovechar. La siguiente. El tema del camino del Inca es que no era solo un camino, era un sistema. Acá no puedo dejar de leer esta definición de Christian Vitry, que es una de las personas que ha estudiado el Capac Ñam. Él dice, son caminos construidos de ancho uniforme, con obras de ingeniería que van adaptándose a topografía. A veces los caminos nacen de la costa del Pacífico y llegan al nacimiento casi del Amazonas, cruzan toda la cordillera de los Andes. Tienen obras hidráulicas para evitar inundaciones, tienen muchísimos puentes. Están jalonados a lo largo de todo su desarrollo con tambos, que son alojamientos para los individuos que se trasladaban por ese camino del Inca. Tiene puestos de observación, centros administrativos, están asociados en muchos casos a estructuras agrícolas, ganaderas, son, repito, miles de kilómetros. De estos 40.000 inferidos, hay algo así como 28.000 relevados, es decir, 28.000 que todavía se pueden recorrer. En algunos casos, los caminos han coincidido con las rutas nacionales, en otros casos han quedado destruidos por cambios en el desarrollo de los ríos, pero es realmente una cosa espectacular en términos de la capacidad de captura y de homogeneización de un imperio que tardó algo así como 150 años en hacer todo esto. La siguiente. El camino está extremadamente estudiado desde hace por lo menos 20 años. Christian Vitry fue discípulo de Rodolfo Rafino, quien también fue mi director, y que fue una de las personas que empezó el estudio del camino del Inca en Argentina. Hay investigadores. El camino llega desde Ecuador hasta Chile y Argentina, hasta las provincias de San Juan y Mendoza. En este país hay investigadores en todos esos países, en Bolivia, en Perú, en una parte en Brasil, en Ecuador, en Colombia, trabajando con las posibilidades. Y lo que se descubre es que el camino del Inca tiene tipologías, es decir, tiene cierto tipo de camino que se van a ir desarrollando en ciertos tipos de geografías, que pueden ir desde un pequeño marcador, como ven en la fotografía de arriba, hasta escalinatas, kilómetros y kilómetros de escalinatas para salvar desniveles. La siguiente. Tienen partes totalmente empedradas, tienen simplemente sendas, en algunos casos muy anchos, en otras con parapetos. La siguiente. Tienen en algunos casos unas obras espectaculares como este puentecito de ingeniería para cruzar espacios o muy empinados o con ríos que crecen en algún momento. Esta en particular a mí me parece una parte particularmente alucinante en su confección. La siguiente. Tienen mucho registro de las estructuras asociadas, esto que les mencionaba, obras hidráulicas, de almiento, todo conectado por esta misma red de caminos. La siguiente, que fundamentalmente tenían como objeto unir la capital del Cusco, el imperio, el lugar en que residían las autoridades imperiales de los incas, con puntos totalmente distantes dentro de ese mismo imperio. Una más. El punto es, este camino, el camino del Inca, se llama camino del Inca, pero les decía, está mal dicho camino del Inca. Capac Ñam es el nombre adecuado, porque si no parece que fueran solamente los incas quienes lo construyeron, y de ninguna manera, como les mencionaba, los incas capturan y lo que hacen es normatizan
homogeneizan una serie de estructuras y de senderos que existían desde hacía 1000 años, miles de años antes. Pero lamentablemente en castellano se instaló la palabra de Camino del Inca. El nombre correcto es Capacñam, que es el nombre que se le da en Aymara. Pero es este Camino del Inca el que les permitió a los conquistadores en su avance sudamericano moverse sin absolutamente ningún esfuerzo. Durante los primeros 50 años de conquista, el avance de los conquistadores se dio por una red caminera que ya estaba construida. Una red caminera que en algún momento, las descripciones de los conquistadores en esto son muy importantes, hablan de podían circular hasta 8 caballeros a caballo por el ancho sin molestarse unos a otros. Si bien había sido desarrollada para grupos totalmente pedestres, no había en América del Sur, igual creo que tampoco en América del Norte, animales de monta, sí los había de carga, pero todo esto había sido desarrollado para moverse a pie. Sin embargo, en unas partes, y dependiendo el punto que conectaran, el camino llegó a tener una jerarquía brutal en términos de caminería. Sobre esto avanzaron los conquistadores. Es decir, cuando consiguen desembarcar en Perú, de todos modos hubo un avance desde Colombia bastante importante desde el norte, ya cuando encuentran el camino del Inca. Cuando consiguen desembarcar en Perú, se encuentran con una terrible red caminera que no les requiere ningún esfuerzo, que está en perfecto estado, que los lleva a las principales capitales, a las minas, a los lugares de aprovisionamiento, a los lugares en que hay agua. Entonces, esto facilitó terriblemente el avance conquistador. Esto fue, en realidad, lo que permitió ese avance conquistador tan rápido. Que era lo que yo les decía, que el relato originalmente elogioso de la conquista se olvidaba de mencionar. Y la otra parte que se olvidaba de mencionar es que, como todos los imperios, los incas habían acumulado una cantidad importante de enemigos, y son esos enemigos los que van a ser en realidad el soporte logístico de los menos de 200 soldados de Pizarro. Esto un poco es un ejemplo muy sencillo, pero a esto se refiere el senatorio cuando hablamos de cuestionar la narrativa colonial, no quedarnos en que el avance español se vio favorecido por su superioridad técnica, sino que pensar qué tecnología, qué técnica, qué cosas había, qué cosas se encuentran y cómo las utilizan. La siguiente. Les mencionaba esto, que el Capacñam está muy analizado, hace muchos años que hay gente estudiándolos, y que ha definido y ha construido tipologías muy precisas para los caminos en diferentes regiones, con diferentes características. Está realmente muy, muy estudiado. Y lo que es interesante con respecto a este camino es que durante la primera mitad del siglo XVI, las ciudades que se fueron fundando, las ciudades fundadas por los españoles en el espacio andino, se fueron conectando a través de este mismo Capacñam. Durante los primeros 50 años de conquista, los españoles fundan ciudades en general que ya estaban fundadas, es decir, hacen reocupación de espacios urbanos previos sin alejarse del camino del Inca, sin salir del Capacñam. La siguiente. Van a tener una captura de espacios urbanos. La característica del mundo andino, y en esto también se diferencia lo que fue el mundo amazónico, es que era un mundo urbano, estaba lleno de ciudades enormes. Acá simplemente como curiosidad, lo que tienen ahí es uno de los primeros planos de Cusco, de la capital del imperio, por quien lo dibuja originalmente, y una marca actual que se dice que lo que ven en colores es la planta urbana original de Cusco, la planta incaica. Dicen que es un puma acostado sobre la montaña, cruzado por el Capacñam. El puma es un animal que es bastante importante en la mitología andina. Calculo que tiene una semejanza con el jaguar mesoamericano. Pero les decía, durante los primeros años de conquista, la conquista va a avanzar sobre este camino, que ya estaba armado, y va a fundar ciudades que ya estaban fundadas. La siguiente. Nada de esto tiene relación directa con el mundo argentino. Aunque el Capacñam atraviesa una parte del territorio argentino, las fundaciones no se van a desarrollar en este primer momento. Lo que pasa es que Argentina está en un espacio alejado de lo que fue el foco de interés andino. Entonces somos el fin del mundo, no somos el fin del mundo geográfico, sino que éramos el fin del mundo ibérico. No les interesaba mucho la corona española que pasaba con nosotros cuando estaban tan ocupados con la captura de las minas y de los grandes espacios andinos en Perú y Bolivia.
en algún momento lo que pasó fue que hubo una presión muy grande de conquistadores y de población ibérica en Perú, y se consideró que era necesario empezar a empujarlos hacia el sur, empezarlos a hacer avanzar, porque los territorios andinos habían sido repartidos, los territorios centrales habían sido repartidos. Entonces, el ingreso al actual territorio argentino fue el resultado de un poco de esta presión que fue ejercida por uno de los virreyes, el virrey Toledo, que consideró que era necesario sacarse de encima a tantos soldados todos juntos y reclamando tierras en la ciudad de Cusco y en las ciudades de Lima, y decidió que tenían que avanzar hacia el sur. Y se decidió, y en esto también es una conjunción de factores, que había que empezar a fundar nuevas ciudades que se alejaran de los Andes y que conectaran con el litoral atlántico. Es decir, ya la corona había considerado, y los particulares consideraban que dar la vuelta por el Cabo de Hornos era extremadamente costoso y complejo, y que la mejor forma de empezar a sacar los productos que se explotaban en la América Andina era por un puerto ubicado en el Atlántico. Les recuerdo eso que les había marcado allá, que la ciudad de Buenos Aires está justo al límite de lo que fue la fundación de ciudades del siglo XVI. La ciudad de Buenos Aires, que ahora es el centro, el epicentro total de la vida, para mal, de la vida de Argentina. Acá hay un dicho que es: Dios atiende en Buenos Aires. Cualquier trámite grave, cualquier cosa que pase en cualquier provincia del país, lamentablemente suele terminar dirimiéndose en Buenos Aires. Lo cual habla muy mal de nuestro federalismo, que es muy propuesto y muy poco cumplido. Pero en ese momento, ese territorio que está sobre el Río de la Plata, que da al Atlántico, apenas era una intuición. Pero era la intuición que llevó a los conquistadores, que estaba por allá, la geografía era bastante desconocida, entonces les dio un motivo a esos conquistadores que avanzaban para alejarse del Capac Ñam y acercarse al Atlántico. El proceso intermedio fue la fundación de ciudades ex novo, es decir, el alejarse del área andina siguiente, con ciudades ya reocupadas, los obligó la siguiente a la fundación de nuevas ciudades. Esa es la silueta de Argentina, esa es en un esquema muy pequeñito, cachito para atrás, el proceso fundacional que va a arrancar de una ciudad que es Santiago del Estero, que está muy lejos de los Andes, pero que está, como verán, tal vez a medio camino entre los Andes y el Océano Atlántico, y que va a ser, se considera, la ciudad que va a dar origen a todas las otras. La siguiente. Esas ciudades son varias de las ciudades que estamos trabajando, esas ciudades que se fueron fundando como parte de este proceso en el siglo XVI, de las cuales sabíamos mucho por relatos, les decía, proyectado, y poco desde la evidencia arqueológica. Es el proyecto en el que nosotros estamos trabajando hace ya más de una década larga, justamente lo que ha intentado decir desde el relato de las ciudades a la evidencia de las ciudades, para tratar un poco de recuperar la materialidad, salirnos de lo que se contaba y ver realmente qué podemos encontrar en el terreno sobre ellas, con algunos resultados muy interesantes y por supuesto siempre algunas novedades. Eran poblaciones extremadamente modestas, ínfimas, de pocas personas, que se movieron todo el tiempo. No sé si en México se dio este proceso, pero en toda América del Sur hay un proceso de todas las ciudades que se fundan justamente lejos de las poblaciones indígenas preexistentes, tienden a fundarse en lugares pésimos, tienden a fundarse a la ladera de ríos que desbordan, o en lugares en que suele haber maremotos o derrumbes, cosas que la dinámica indígena ya había aprendido y que los conquistadores aprenden por la mala, las ciudades se van moviendo. La siguiente. Pero bueno, estas poblaciones miserables son las que van a construir de alguna forma una ruta entre el Pacífico, el Capac Ñam y el Río de la Plata. Este avance va a ser curiosamente urbano, a diferencia de otras regiones en Sudamérica. En Argentina, el avance desde Perú hasta el Río de la Plata es un avance absolutamente urbano. Es decir, van a aparecer salpicadas ciudades en el medio del territorio que van a, algunas perdurar, otras desaparecer, pero que parecen desconectadas entre sí. Y ahora vamos a llegar al verdadero problema de los caminos, que es, hubo muchos recorridos de exploración, las fundaciones fueron posteriores, pero no hay nada de información sobre qué pasaba en el medio, por dónde transitaban los conquistadores en el medio. La siguiente. Eso que van a ver es la marca negra, es el recorrido del Camino del Inca. Esto también es de un trabajo de Cristian Vitri, en que él lo que hace es reconstruir cuál fue el recorrido
que sigue el camino del Inca en los territorios del noroeste argentino, y específicamente el que recorre Diego de Almagro, que se considera el primer español que entra en el noroeste argentino y que va a seguir una expedición que después va a derivar en la fundación de ciudades. Pero fíjense, Almagro recorre siempre por el camino del Inca y no funda absolutamente nada. Y en algún momento, a la altura de La Rioja, cruza para Chile, cuando el avance después va a estar indicado hacia la zona del este, hacia la zona cada vez más verde que ven en el mapa. La siguiente. Mientras que esta expedición del Almagro sigue siendo una expedición totalmente caminada por el Capitán. En 1543 finalmente le toca a Diego de Rojas avanzar, está obligado, es una expedición terrible, está obligado a avanzar hacia el litoral, no le queda más remedio, ya no quedan ninguna tierra que conceder, nada, no hay minas en esta zona, no hay nada que pueda capturar como recurso, no le queda más en su cabeza de conquistador que encontrar la ciudad perdida, El Dorado, que estará en el Amazonas, o avanzar hacia el Atlántico. El problema es que cuando se baja del camino del Inca, es decir, cuando se ve obligado a avanzar sobre el territorio que ahora es la provincia de Tucumán, la expedición de Diego de Rojas se cruza con este ambiente. Se van a cruzar con un espacio que es una selva de altura, que va a ir desapareciendo lentamente hasta convertirse, una más, en esto. Esto es Santiago del Estero. El alejarse de los Andes lo que hace es genera un cambio de la geografía que hace que desaparezca la disponibilidad de piedra. Claramente, además, hay un cambio geográfico que tiene que ver con latitud y longitud, pero fundamentalmente el avance desde la cordillera de los Andes hacia el Río de la Plata enfrenta a los conquistadores a estos dos paisajes, a una selva de altura y a una llanura en la cual no hay absolutamente nada de piedra. La siguiente. La pregunta del millón es, fíjense la distancia a la cual está el camino del Inca de las ciudades que fueron fundadas los conquistadores a bajarse del camino del Inca. Ahí van a aparecer Santiago del Estero, Tucumán, estamos hablando de 300, 400, 500 kilómetros de distancia. Son ciudades que van a ir quedando fuera de ese marco andino y empiezan a avanzar hacia el este. La pregunta del millón es, ¿por dónde fueron? ¿Qué pasa? Y este es el punto en que no tenemos absolutamente ninguna información, por eso les decía al principio de la charla que en realidad esto es una presentación de problema más que otra cosa. No tenemos datos, no hay en el relato histórico y no hay en el registro arqueológico conocido un detalle que nos indique cómo hicieron ese salto. En qué punto, por dónde, con qué criterio y cómo las expediciones que van a fundar estas ciudades deciden alejarse de los Andes, alejarse de un mundo que es eminentemente lítico y avanzar para fundar estas ciudades. Desde lo absolutamente doméstico hay que pensar que en algún momento estos individuos venían transitando por un espacio y de repente se ven obligados a cambiar realmente y ir para otro, porque se los ordena el rey o el jefe de la expedición o quien sea. Ese salto a mí me parece absolutamente interesante y está muy poco trabajado. Nadie le ha prestado atención a cómo fue el proceso de ese salto y sobre qué espacio físico se desarrolló. La siguiente. Una más. Los documentos solamente mencionan, una menos, los documentos solamente mencionan específicamente cuando los conquistadores se enfrentan a un problema que los obliga, por ejemplo, a construir un puente. Ese es un puentecito de los más viejos que se conocen coloniales en Argentina, creo que está en Jujuy. Si no, el relato va de, nos bajamos del Capacñam y fundamos Santiago del Estero, que está a 450 kilómetros. No hay un relato intermedio que cuente cómo fue el proceso de, había algo, no había algo, tuvieron que, cómo deciden, qué tipo de materialidad siguen, qué tipo de... No lo hay. Es absolutamente alucinante porque el camino desaparece y lo que aparece después súbitamente es la ciudad. Por supuesto que esto debe tener que ver con que probablemente el camino era menos importante que el destino para los conquistadores, pero es muy interesante esa falta de interés en los relatos de contar esto, salvo, por supuesto, cuando tenían que salvar accidentes geográficos. La siguiente. Tampoco hay muchas discusiones sobre cuál fue el derrotero seguido, no hay demasiadas precisiones.
solamente en un caso, en este lugar yo hice mi tesis doctoral, que es Londres de la Nueva Inglaterra. Si la podés marcar, Aria. Londres es justamente una ciudad que fundan los conquistadores, pero porque el camino del Inca llega ahí, es una ciudad que se funda en territorio argentino, pero porque había una ciudad incaica previa. Eso es el Xincal de Quimimil, lo que están viendo en la foto. Entonces se cumple en realidad el mismo proceso que estábamos viendo en Perú. La única ciudad que entendemos cómo llegaron en la región del noroeste argentino actual es la ciudad en la cual llegaron caminando por el camino del Inca. Todas las demás sigue siendo un gran misterio. Quiero simplemente mostrar unas imágenes, la siguiente. Estos son algunos de los mapas más antiguos que se conocen de la región. Ahí está Londres, que es la ciudad que veían antes. Lo de la derecha es uno de los mapas más detallados, es un mapa jesuita, muy interesante. Fíjense que no hay caminos. En muchas ciudades las líneas de puntos son divisiones geográficas y las líneas negras son ríos. Fíjense que hay docenas de ciudades. Para 1580 se habían fundado 25 ciudades en el noroeste argentino. Por supuesto, la mitad ya había desaparecido. Pero los mapas no registran caminos, no hay un registro relatado y curiosamente tampoco hay un registro gráfico. Las ciudades aparecen solitas, colgadas de la nada, pero sin que hubiera una verdadera conexión entre ellas. La siguiente. Incluso en los mapas de las ciudades no llegan caminos. Esto puede tener que ver, por supuesto, con un problema del recorte de la gráfica de lo que fue el noroeste argentino, que no tiene la mejor gráfica ni de lejos americana, pero está esta curiosidad. Las ciudades existen colgadas en el medio de la montaña sin que lleguen a ella ningún camino. No hay un detalle del tránsito hacia esos lugares, lo cual a mí me parece por lo menos interesante desde la curiosidad. La siguiente. Pensar. Esto es las hipótesis absolutamente básicas de trabajo y esto es importante tener en cuenta que apenas se empieza a pensar en esto. Digo, hay gente trabajando en los caminos coloniales en Bolivia, hay gente trabajando en caminos coloniales en Perú, tal vez en Chile, pero no hay absolutamente nadie trabajando con los caminos coloniales nuevos, no con la reutilización de los caminos indígenas previas incaicos en Argentina, que hay muchos, pero nadie está trabajando con caminos nuevos. Entonces lo único que tenemos es básicamente algunas ideas en el aire y sostenidas con alfileres que habrá que ir explorando de a poco. Pensar cómo fue el proceso de los conquistadores avanzando sobre un territorio que no tenía una caminería incaica bien definida, se puede pensar desde dos formas muy, muy sencillas. La primera es que en realidad, y esto es extremadamente interesante, había sendas de otros grupos indígenas. Los incas y el mundo andino no eran ni de lejos los únicos grupos poblacionales que ocupaban el espacio que ahora es Argentina. Había otras parcialidades con otras características que tal vez no tenían el desarrollo arquitectónico que tuvieron los incas, pero que por supuesto tenían que trasladarse, tenían que moverse con ese espacio, y puede pensarse en un sistema que tal vez no fuera un sistema tan desarrollado, pero que existía y que fue aprovechado igualmente por los españoles, aunque menos relatado, y que originalmente se utiliza como está y después se va a reconectar con una nueva lógica que tenga que ver con lo urbano. Porque el punto es, o esos caminos indígenas poco definidos guiaron el camino hacia las nuevas ciudades, o las nuevas ciudades forzaron el desarrollo de una nueva red de caminos. Esa es básicamente la otra hipótesis, que no había caminos, no había, o sí los había y los conquistadores no los usaron porque no los conocieron o porque no quisieron usarlos, y simplemente desarrollaron una nueva red de caminería, un poco una caminería espontánea, si se quiere, que lo único que va a hacer es conectar las ciudades. Esta red caminera se va a desarrollar después, las ciudades se desarrollan primero, y esta nueva red va a surgir a posteriori para conectarlas. Estas dos hipótesis son las únicas posibilidades que se han pensado todavía, probablemente haya 10 más. Pero de momento, les decía, es tan poco lo que se ha trabajado con el tema, porque estamos como todos muy encandilados con el Capapiñam y con la cosa fabulosa de ese camino, que no pensamos cómo fue el avance conquistador en otros espacios. Y en Argentina esos otros espacios son la mayoría, entonces creo que es muy interesante pensarlo. ¿Una más? Sí es importante tener en cuenta, escuchaba recién alguien que se presentó al principio de la charla que había trabajado con el Camino Real en alguna parte de México.
En Sudamérica también existe un camino real y esto genera muchas confusiones en algunos casos, porque se piensa que el camino real es un camino que se desarrolló desde el inicio de la conquista. Y por cierto que el camino real es totalmente posterior, es de fines del siglo XVII. Les decía, Buenos Aires casi no tuvo importancia en la conquista, justamente a fines del XVII, principios del XVIII, y el único motivo por el cual Buenos Aires toma importancia es porque es un puerto de mercancías. Y es en ese momento cuando los europeos finalmente consiguen la posibilidad de trasladar barcos de Europa a Buenos Aires sin tener que cruzar el Cabo de Hornos, en que explota su aduana y explota su puerto, porque se convierte en un gran puerto de tránsito de mercancías, y es en ese momento en que se va a desarrollar el camino real. El camino real español, y porque a veces el Capañán es conocido como camino real de Inca, con muchos problemas de nomenclatura, que va a unir fundamentalmente Lima con Buenos Aires. Y curiosamente, este puerto, fíjense, esta ruta, fíjense, pasa por todas ciudades creadas ex novo. Toda esa línea son todas ciudades que los conquistadores habían fundado en los 2 siglos, 3 siglos casi anteriores. Entonces este camino real que tiene, es el que mucha de la narrativa colonial cree que existe desde el principio de la conquista, en realidad es un desarrollo posterior. Eso sí, este ya estaba mejor contado, hay más detalles de su espacio físico, es un camino que fundamentalmente, en gran parte, por lo menos hasta San Miguel de Tucumán, es un camino de llanura, es un camino en el cual lo que hay es una enorme huella, pero no hay estructuras que vayan definiendo nada parecido a lo que vieron en las imágenes sobre el Capañán. Es un camino pensado para ser transitado por carretas y por caballos. Ya tiene una lógica y un desarrollo completamente diferente y una materialidad completamente diferente, porque se va a desarrollar otro criterio. Sí, al igual que el camino del Inca, la siguiente, o sea, voy terminando, no se preocupen, la materialidad asociada a este camino, al camino real, está, en este caso sí es bien conocida, tiene una beta que es la totalmente religiosa y otra que es la que tiene el sistema de aprovisionamiento, que es lo que necesitaban quienes recorrían esto. Los jesuitas en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se van a apropiar de alguna forma de gran parte de este camino real, inventan un poco la aduana y el pago de impuestos en una provincia entera, pero van a empezar estos jalones que van a marcar esa ruta del camino real, que implica presencia de iglesias, presencia de espacios de aprovisionamiento y postas que no existen, no aparecen mencionadas en los recorridos anteriores, en estos caminos que le digo que no sabemos bien ni dónde iban ni cómo eran, no aparece toda esta estructura que sí se organiza bien en este momento. En algunos casos, esta ruta de este camino real quedó sepultado por diferentes rutas nacionales, la ruta nacional número 9, mientras que la ruta 40 sepulta una parte del Capañán. Tanto el camino real como el camino del Inca comparten una característica muy interesante, que es, en algunos casos quedaron sepultadas por estructuras totalmente modernas, y en otros todavía siguen siendo recorridas con la misma lógica con que la recorrían pastores hace 1000 años, porque está muy alta, es la misma senda. Hay algunos espacios por los cuales la gente sigue transitando, porque es el mejor punto para cruzar, porque es la mejor agua, porque tiene como una lógica antigua, que en la antigüedad es variable, en algunos casos es de 500 años, en algunos casos es de 2000, pero hay una cuestión de una cierta persistencia en la utilización de estos caminos, que tal vez sea un buen punto para empezar a pensar si podemos recuperar parte de los tránsitos y de los derroteos coloniales, que es analizando los espacios por los que se mueve la población ahora. Y ya para terminar, y por si no quedó claro, les comento todo lo que no sabemos de la siguiente, de la caminería colonial argentina. No tenemos idea de cuál es el origen, digo, estas estructuras, cuando estos espacios, esta materialidad, este empedrado o no empedrado, nada. No sabemos nada sobre el origen de esos caminos. Por supuesto, no sabemos cuál fue su extensión. No tenemos la menor idea sobre sus características físicas. Les decía, no hay información en los documentos, por lo menos no en lo que hemos relevado hasta ahora, que indique cómo eran. Y sobre todo, y es el punto que a mí me parece más interesante, no hay información concreta todavía sobre la lógica que guió su organización. La siguiente.
Y en este punto es el punto que para mí es clave, y este es el punto que conecta con lo que nosotros estamos haciendo. Entendemos que si no podemos seguir el trazado de los caminos porque han ido desapareciendo, porque no sabemos buscarlos, no tenemos idea cómo puede haber sido el camino que una expedición conquistadora hizo por el medio de la yunga tucumana. Entonces, si no sabemos qué buscamos, es difícil buscarlo. Lo que yo creo es que podemos tratar de entender cuál fue la lógica que guió la organización de esos caminos a través, creo yo, de entender un poco cuál fue la lógica que guió la organización de las ciudades. El proceso de colonización de la región parece haber puesto mucho más énfasis en la ciudad que en los caminos. Entonces, si no podemos seguir los caminos para llegar a las ciudades coloniales, tal vez podamos utilizar los sitios y las investigaciones de las ciudades coloniales, de las ruinas de esas antiguas ciudades coloniales, para entender los procesos de caminería y para entender un poco todo el proceso de conquista de esta región del noroeste argentino que, como les decía al principio, está muy relatada y muy poco investigada. Creo que nada más. ¿Una más? No, era eso solamente lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Maravillosa presentación. Creo que... Es un montón de problemas en realidad, pero bueno, en gran medida por eso, ¿no? Creo que eso es lo interesante y que nos muestra todo el trabajo que hay por hacer, ¿no? Respecto a este tema. Tenemos, bueno, primero que nada está ya el enlace para que registren su asistencia. Por favor, no olviden registrar la asistencia. Recuerden que tenemos constancia a final del año con el 80% de la asistencia. Y vamos a pasar a nuestro intercambio de preguntas. Me parece que primero estaba Esperanza, después Víctor Ortega y creo que César Quijada tenía una pregunta, aunque ya se la contestaron en línea, pero si quieres ampliar, César, serías el primero entonces en preguntar o en comentar. Buenas tardes. Gracias, América. Era en relación al término que utilizaste para definir el camino o la red de caminos. En un principio no me quedaba claro si te referías nada más al camino o al conjunto o a la red que autores muy temprano empezaron a hablar como el camino del Inca, etcétera, etcétera. Claro. En realidad, se lo nombró como camino porque al principio solo se conocían los tramos más importantes. Por supuesto que lo primero que se conoció fue los tramos que recorren norte-sur. Primero se conoció el de la costa. Se creía que era como ese solo tramo que aparece muy mencionado en la documentación. Incluso hay algunos relatos sobre los conquistadores que los incas cuando estaban aburridos los llevaban a recorrer por el camino más largo, por el camino más corto, digamos. Hay como una cosa un manejo bastante particular de esos caminos cuando se los van mostrando los conquistadores. Y después, lentamente, el avance de las investigaciones arqueológicas, John Hislop en la década del 80 hizo un trabajo espectacular sobre esto. Lo que hizo fue reunir información y descubrir que es una red caminera, que es fundamentalmente lo que se está considerando ahora. Capatñán fue declarada hace poquito toda la red como Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque se entiende que tiene estas características de singularidad, de no conocerse, por lo menos en Sudamérica, un desarrollo caminero parecido. Pero no es solo el camino, sino toda la red. El nombre de Capatñán es toda la red de caminos. Muchas gracias. No, a vos. Esperanza. Buenas tardes. Pues felicito a la expositora Ana Higareta. Muy interesante conocer otras realidades, ¿no? Sobre el tema de los caminos. El tema que yo trabajé en algún momento sobre caminos es una región al noroeste novohispano. Es la región que hoy conocemos como Sonora. En este lugar no había grandes civilizaciones al momento de la llegada de los españoles, pero era un espacio habitado.
Entonces, aquí lo que sucedía, según las fuentes y algunos trabajos arqueológicos, es que son los ríos los propios caminos. No hay una infraestructura caminera construida y edificada, ¿no? Lo que aprovechan aquí los jesuitas, que son los que se introducen primero y después, medio siglo después, bueno, no es cierto, 1645, ya estará la presencia de la población civil. Entonces, lo que ellos van a aprovechar son los caminos, son los ríos más bien, ¿no? Entonces, eso no sé, a lo mejor podría ayudar a explicar un poco porque estas ciudades que aparecen, y mencionabas tú que solo se ven los ríos en los mapas. Bueno, porque acá en Sonora es muy claro, las fuentes lo dicen, ¿no? O sea, son los propios ríos los caminos. Acá no hubo puentes, no hemos encontrado, ni los arqueólogos, ni los historiadores que hemos buscado en las fuentes, no hemos encontrado construcciones, por ejemplo, de puentes, ¿no? Como a lo mejor más en otros lugares, otras provincias aledañas, sí. Eso es por ese comentario. Bueno, pensarlo así también, sí, como a lo mejor fue otro tipo de caminos el que se usó, ¿no? No la grande construcción que ya existía. Bueno, la otra es más una pregunta acerca de, a ver si lo puedo pronunciar, Capagñam, sí, y el Camino Real. ¿Hay una diferenciación en las crónicas o la diferenciación se ha hecho a manera conceptual por los investigadores? Eso me llama la atención, no sé, porque muchas veces los conquistadores o los misioneros retoman los nombres o le ponen nombre a lo ya existente, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta es si los europeos que llegaron llaman a estos caminos Capagñam. No, los europeos que llegaron los llaman Camino de los Incas, porque ellos asumen que toda esa estructura que ellos están viendo fue construida por los incas. El nombrarlo el recuperar el nombre original de Capagñam es un desarrollo actual de los investigadores, y el descubrir que además no lo hicieron los incas. Los conquistadores durante mucho tiempo, y eso duró hasta, diría, casi mediados del siglo XIX, había muy poca percepción de temporalidad, de profundidad temporal en las investigaciones del mundo andino. Todo lo habían hecho los incas. No sé si pasará en México con mayas y aztecas, que todo los hizo algún grupo, pero acá pasaba eso. Todo lo que había en los Andes lo habían hecho los incas. Tomó un siglo de arqueología empezar a pensar que había poblaciones que tenían mucha más antigüedad y empezar a descubrir que los incas habían sido grandes capturadores de todo eso. Pero originalmente los conquistadores en las crónicas lo atribuyen a los incas, creen que además los incas son como los pobladores más viejos, que en los Andes no había nada mucho antes que los incas, y lo llaman en general Camino Real de los Incas o Camino del Inca. Por eso esta confusión con el Camino Real colonial. Y con respecto a lo de los ríos, preparando esta charla, buscando información sobre quién había trabajado con redes camineras, me encontré con un libro maravilloso de un investigador que en el año 40 y pico propone exactamente eso, la posibilidad del uso de ríos como vías de comunicación. El problema es que acá hay una cuestión regional. Los ríos del noroeste argentino son ríos que están secos 8 o 9 meses al año. Son ríos que son un hilito, muy bajos, con muy poco caudal, y que en épocas de deshielo y de creciente se convierten en terribles correderas, lo cual hace imposible navegarlos. No es posible utilizarlos como vía navegable de comunicación. Por eso solo vale de Tucumán hacia el oeste. De Tucumán al este, la cosa cambia. Y empiezan a aparecer los sistemas hídricos como el Bermejo, el Pilcomayo, el Paraná y por supuesto el Río de la Plata. Y este librito justamente tomaba eso, yo no lo había leído, me pareció maravilloso, tomaba esa idea, la posibilidad que nadie exploró arqueológicamente, hasta donde yo sé, de que los conquistadores en algún momento los hubieran empezado a navegar y los usaran como vías de comunicación, porque claramente las poblaciones prehispánicas las navegaban. Y me pareció absolutamente alucinante como posibilidad de trabajo. Es muy interesante
Y desde que ese hombre escribió ese libro en el 40 y pico, yo creo que nadie le dio atención que se merecía a esa posibilidad, y creo que pensar desde esa perspectiva abre posibilidades muy interesantes sobre la ausencia de evidencia de otro tipo de caminos, porque bueno, si estaban navegando, como vos bien decías, no tenían por qué construir nada. Así que es una posibilidad fabulosa que funciona en una parte de la geografía. Solo una acotación, si me permites, América. No necesariamente tendrían que ser navegables, sino caminar a un lado del río, como sucedía por acá, y estarlo vadeando, o sea, cruzando en repetidas ocasiones, en muchas ocasiones, mejor dicho. Eso es lo que se hacía por acá en estos rumbos, ¿no? Era vadear, decimos cruzar el vado, pues cruzar en lugares que permitía un cruce, cruzaban el río, seguían a un lado caminando y así, no necesariamente que fueran a navegar en el río, ¿no? Que fuera navegable. Porque bueno, acá también cuando los ríos crecían, pues tenían ese problema, a lo mejor no tan grave, ¿no? Pero sí crecían bastante y no era posible a veces cruzarlos y buscaban las épocas más propicias para los arrieros, sobre todo, ¿no? Sí, es una posibilidad. Entonces no era necesariamente navegarlo, sino caminarlo a un lado, fuera como el camino, ¿no? Claro, que iba a llevar a otra población. Sí, es una posibilidad muy interesante. Y además nos permite pensar esto, bueno, físicamente, ¿cómo era? Por ahí era simplemente la vera de un río que se iba cruzando. Sí, es una posibilidad muy interesante. Gracias. No, a vos. Bien, Víctor, Ariadna y Elizabeth, por favor. Sí, bueno, primero que nada, Ana, pues te felicito por la presentación. Muy interesante también, como dice Esperanza, pues poder comparar, ¿no? Aquellas latitudes con estas y las soluciones que fueron encontrando los conquistadores en distintas regiones, ¿no? Sí. A veces para problemas similares, a veces completamente distintos. Y en este tema de los caminos, pues se ve que sí hay todo un trabajo por hacer, ¿no? Y como tú dices, allá pues está muy poco desarrollado. Sí, Pensando ahorita, abundando en lo que decía Esperanza, nada más sobre los ríos, pues habría que ver también cuáles eran las condiciones de esos ríos que ahora están muy disminuidos en aquellas épocas, ¿no? Hace 1000 años, hace 1500 años, quizá eran ríos más caudalosos, no necesariamente navegables, pero que pudieran constituir una fuente permanente de recursos, ¿no? Para poderse desplazar largas distancias, quizá, ¿no? Yo tenía un par de preguntas más bien. Primero que nada sobre el término Capac Ñam. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Es una palabra inca? ¿Y cómo se podría traducir? ¿Cuál sería la traducción propia de la palabra? Y si, bueno, pensando que esta red de caminos era preincaica, ¿no? Como mencionaste en algún momento, todo el Capañam, digamos, existía desde antes o solo algunos partes de toda esta red y después se fueron construyendo otras. eh, no sé si alguna parte de todo este conjunto se construyó ya en época incaica o todo ya era previo y se lo apropiaron los incas. Y si toda esta red tenía que ver con esta concepción territorial del Tahuantinsuyo, ¿no? Y todo esto de los incas, si era inherente, digamos, a esta concepción del territorio, la red de caminos propiamente, como estructurante, pues, en algún sentido. No sé si nos pudieras aclarar. Sí. Lo de Capañam, ¿cómo se traduce exactamente? Desconozco, porque, como les decía al principio, yo no trabajo en incas, pero les recomiendo, les puedo pasar después, hay muchos textos de Rafino, de Reinaldo Moralejo, que está trabajando en eso, y de Cristian Vitri, que era el que yo les mencionaba, que son especialistas en eso, realmente han trabajado. La traducción exacta la desconozco. Entiendo, la que conozco yo, es Camino de los Incas, pero puede ser una traducción apócrifa y tal vez esté diciendo pavadas, así que puedo buscarlo y después mandárselo. Pero sí, la palabra es aymara, el lenguaje que hablaban los incas era aymara, en algunas partes aymara, en algunas partes quechua, digamos, hay como variaciones. La palabra es aymara.
pero hasta ahí llegan mis posibilidades de mencionar nada más. Lo demás se lo dejo en manos de la gente que sí sabe. Con respecto al otro, sí. Perdón, Sí. yo lo tengo registrado como Aymara. Sí. Y es algo así como, además de Camino Real o de Camino del Inca, que es como que una traducción vernácula, Sí. es como Camino de Piedras, como Camino Hecho. Es una traducción medio rara, porque no, porque al parecer cambió ¿cómo se llama esta? La frase idiomática, la traducción real, puede ser. cambió. Entonces, hasta donde yo lo tengo registrado, es como camino hecho, camino de piedras. Camino de piedra. Todo eso puede ser, yo no me atrevo, suena bien, pero no me atrevo a decir si sí o si no, porque no me voy a meter justamente con cosas ajenas. Sí, con respecto a la parte construida, no, los incas efectivamente construyen una parte enorme de esa red y exactamente con el sentido en que vos los mencionabas. El Tahuantinsuyo era el nombre del imperio incaico, de todos los territorios que los incas dominaban, y para dominarlos efectivamente lo que hacen es ampliar esa red de caminos, capturar, ampliar y utilizar caminos anteriores que en realidad lo que hacen es, al mejor estilo romano es, los hacen a su gusto, los hacen para poder desplazarse ellos, pero en realidad construyen la parte que corresponde al ingreso y egreso de las grandes ciudades, de las grandes capitales del Cusco, por ejemplo, de las grandes capitales de todo lo que es el Tahuantinsuyo. Estaba dividido en cuatro regiones, en 4 grandes regiones, cada una con su capital, y lo que van a construir son los caminos que entran y salen de esas grandes ciudades, pero sí construyen una parte, probablemente la más espectacular desde lo visual, además de capturar y de hacer ciertas modificaciones en la red vial preexistente. Pero sí, lo hacen, y lo hacen realmente en un periodo de tiempo muy, muy corto. Es bastante impresionante eso. Yo siempre, no sé por qué uno tiene esta costumbre de comparar con los romanos, tal vez porque son el imperio que todos tenemos. Es un ejemplo que sirve de referencia en todo el mundo. El Imperio Romano es conocido en todo el mundo. Cuando vos hablas de alguien en España, si le hablas de los incas, no saben dónde queda ni siquiera América del Sur. Entonces el referente sirve de decir, los incas eran como los romanos de América, tuvieron una serie de procesos que implicaban poder mover tropas, poder capturar recursos, poder movilizar rápidamente la plata y el oro que se sacaban de una punta del imperio al otro. Esa fue la lógica de la captura y de la modificación de los caminos, por lo menos hasta donde la entendemos en este momento. Muchas gracias. Pues todos los caminos llevan a Roma, dicen, ¿no? En este caso todos los caminos llevan a Cusco. Y eso es literalmente cierto, porque son las capitales del imperio. Sí, sí, sí. Había que caminar, lo único. Había que caminar porque era un trayectito importante. Y todo el seminario deberíamos ir y hacer el Capañán. Cuando quieran, los esperamos, hay algunos lugares espectaculares. Tenemos que organizar una salida, para una salidita corta, Sí, ¿no? y después yo me voy allá a donde estaba trabajando Ariadna a conocer el de ella. Muy bien, muchas gracias, Ana. Víctor, si no hay algo más. Ariadna, y estaba Elizabeth, no estoy segura si Elizabeth continúa. Ariadna, por favor. Gracias, pues la verdad, Ana, me encantó la exposición y me sentí muy identificada con mucho de lo que tú has expuesto, además maravillosamente. Bueno, la verdad es que estos comentarios que yo voy a dar un poco ha sido de la experiencia de haber trabajado también o tratarme de aproximar a identificar caminos, ¿no? En el caso de México, la verdad es que todo está relacionado: origen, extensión, características físicas y, bueno, las 4 partes que decías: origen, extensión, características físicas y lógica. Efectivamente, de entrada, bueno, ¿a mí qué me sirvió? Tener una visión multidisciplinaria. Aquí va a ser necesario ponerse anteojos de arqueología, de geografía, de historia, de paisajismo, no porque te vuelvas experta, sino que
te van dando claves para entender esta lógica. Y cuando tú mencionas el origen, por supuesto que no solamente es un origen, hay un destino. Y tú dices, ¿cuál es el destino? Bueno, en tu exposición has dado unas claves que para aquellos que no somos expertos del Capañán nos parece interesantes. Por ejemplo, has dicho capital de imperio. Puede ser que este haya sido el origen, pero si estás desde otro punto, este es el destino. Entonces ya vas relacionando. Cuando tú hablaste de una tipología de caminos, me parece que es fundamental entender las lógicas de los tramos, aunque indudablemente es importante entender el camino como unidad. Cada tramo va a tener unas lógicas y en su conjunto te va a aportar otra información. Y por supuesto va muy relacionado con la geografía y como los colegas que me han antecedido han comentado también de una forma muy importante que en este caso los ríos van a ser determinantes. ¿Por qué? Sobre todo si son caminos que el humano va a andar, necesita el recurso vital para vivir, que es agua. Necesita lugares de resguardo. También hay que saber cuánto es posible que por día caminase. O sea, no puedes caminar de continuo, sino que seguramente existe, ¿no? Ya estas aproximaciones de identificar cuántos kilómetros se transitan por día y en qué condiciones. Y en este caso, cuando se hablaban de los ríos, digo, es información que te va aportando y todo esto te va sirviendo. Nosotros tratamos de entender los caminos a veces desde nuestro presente, pero no hay que olvidar que son caminos pues construidos en mucho tiempo atrás, ¿no? Lo mismo, estas evidencias con información que se haya obtenido de trabajar los periodos de secas y de lluvias, pero en una forma histórica, ¿no? Incluso, perdón si es un poco atropellado, pero son todas esas cosas que me vienen a la mente. Bueno, decía del origen y del destino, ¿no? Hay que identificar cuáles son las capitales de imperio, la capital del poder, el capital religioso, tanto en lo prehispánico como en lo colonial, porque no siempre son iguales. Entonces, eso te va determinando puntos importantes de todo el rosario de ciudades. No todas tienen el mismo peso, ni político, ni religioso, ni económico. Hay unas más. Y lo otro es que, por supuesto, que acá hay una lógica regional, ¿no? Aunque no se ve. Y incluso desde el punto de vista geográfico, si tú lo ves a nivel de cuencas, no son las mismas capacidades que te da el territorio ni la lógica con la que se mueve la población en determinada cuenca geográfica. O sea, hay un comportamiento y un movimiento que te va a permitir el río, ¿no? En secas y cuando es permanente. Entonces, esto te ayuda mucho a entender cómo es el comportamiento y la movilidad dentro de esa área, que son límites que naturalmente ya están establecidos. Aparte, son los límites que tú puedes identificar desde el punto de vista histórico, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la tipología, yo lo vería también o trataría de buscar y que me queda claro cuáles son esos usos históricos asociados, reitero, con diferentes tramos de los caminos, ¿no? ¿Qué usos? ¿Qué se hacía? O sea, y cuáles han permanecido y cuáles no. Y los nombres de las poblaciones, yo no sé si tanto ciudades, pero de esos pequeños asentamientos. Y tener en consideración que hay nombres que han desaparecido y lugares que fueron efímeros y que también en algún momento fueron importantes, sobre todo porque la temporalidad del camino es muy, muy amplia. Entonces, mucho que trabajar, mucho que entender y es un reto pues fantástico. Nada, no me extiendo más, gracias. No, una sola cosa, coincido con todo lo que vos decís. A mí me fascina en particular un momento, que es, lo que vos decís es perfecto. Hay un origen y hay un destino. Pero cuando no hay destino todavía, cuando los conquistadores tienen que empezar a avanzar hacia un territorio en que no hay nada todavía conquistado, ¿cuál es la lógica que guía eso? Venís por un caminito. El preincaico, tú dijiste, antes del recorrido. Es perfecto, y de repente tenés que bajarte a un territorio en que vos no conocés, con una población
que no sabes si está o no está, porque está escondida, a diferencia de los incas que te recibieron con un camino empedrado de 900 metros, te bajás y tenés que entrarte en eso. América, ¿qué lugar de México se parece a Tucumán, a la selva tucumana? No. No sé, Yucatán, una cosa así. Córdoba, Veracruz, un poco, sería eso. Lo que pasa es que yo entiendo la inquietud de Ariadna, pero para el que no conoce el camino, y es que creo que ha sido muy claro lo que la doctora Igareta ha planteado, de separar el Cuando te camino. tenés que meter en donde no conoces, es muy difícil entender con qué lógica se desarrolla ese camino, porque no existe. Lo estás haciendo. Y hay algunas exploraciones que avanzan, vuelven, retroceden, dan vuelta, y otras fundan ciudades. Siguieron por los mismos caminos que las expediciones. No tenemos idea. No, y además sobre esto que menciona Ariadna, está faltando algo que, obvio, no tenías por qué mencionar, pero está faltando, por ejemplo, hay lugares del Capacñán donde no hay río, definitivamente no hay río, pero hay terrazas de cultivo. Entonces, la captación de agua se da a partir del terraceado, que las terrazas, nosotros pensábamos que teníamos acá terrazas de cultivo fabulosas en Oaxaca. O sea, cuando uno llega a conocer las terrazas incas o las terrazas andinas, no hay un punto de comparación. O sea, esto es juego de niños comparado con el nivel de terraceado. Y además tenemos pucarás, que van a estar establecidos en lugares estratégicos para ver quién entra y quién sale del camino, ¿no? Esto es más o menos así como el Señor de los Anillos, que están las torres y desde arriba ven el movimiento. Bueno, eso es un pucará, ¿no? Es una fortaleza estratégicamente establecida en lo alto para poder otear el camino y quién se mueve por el camino. Y además están los tambos que están, pero por supuesto, establecidos a determinada distancia, no solamente para las caravanas de comercio que va a haber, sino para los chasquis, que son el correo, ¿no? Y los chasquis tienen un sistema de posteado que corren unos determinados kilómetros, llegan al tambo y cambia el chasqui. Entonces, todo esto es algo que nosotros, a pesar de haber tenido este imperio que son los mexicas, no tenemos registro. Yo no sé si existía algo como los chasquis. No tenemos un registro de que esto hubiera existido. Entonces, yo creo que da para más, ¿no? Que Ana nos presente más información. Repito, todo esto en el mundo inca, todo lo del Capacñán, todo lo que contó América, está súper trabajado por gente excelente, que claramente no soy yo. Digo, hay muchísimo para leer. Si buscan en internet de eso van a encontrar mucha información. El problema es el otro pedazo, digamos. Esto que yo, por eso preguntaba qué lugar de México se parecerá a Tucumán. Mi obsesión es, los conquistadores vienen caminando por un espacio que les es cómodo, familiar, a caballo, y de repente se encuentran con una pared vegetal. Y tienen que avanzar 1000 kilómetros más atravesando esa pared para llegar a la llanura. ¿Cuál es la lógica que guía? Las ciudades que fundan en el medio, que machetean, buscan un claro, persiguen a alguna otra agrupación indígena que esté por ahí para apropiarse de su espacio. Estas ciudades, recuerden que son todas fundadas ex novo. No hay reapropiación de espacios indígenas. Los primeros 50 años de la conquista, además, los conquistadores en el noroeste la perdieron. Fueron atacados por los calchaquíes, por los lules vilera, por grupos que eran muy agresivos. No eran un imperio como los incas, pero los aterrorizaban. Entonces, hacía una ciudad, pero te querías esconder. Literal se los comían. Claro. Se los comían. Eso no es figurativo. Me fascina el momento en que un grupo de expedicionarios viene atravesando una selva espesa como la de, digo Yucatán porque es la que me suena a mí en mi cabeza, que es espesa y calurosa y con muchos bichos, sin haber estado nunca en Yucatán. No, es más el estilo de Chiapas. Sería más la Tacandona, el Petén, esa zona, ¿no? Tal cual. Y decidís, acá voy a fundar la capital de la colonia, en el medio.
¿Por qué acá? ¿Por qué no allá? Porque por supuesto acá hay agua, está el río, pero ¿por qué no allá hay río y son 200 kilómetros más de río? Ese momento, ese proceso de lógica, de toma de decisiones, que tanto aplica para las ciudades como creo para los caminos, es lo que es fascinante y todavía no entendemos, creo yo, y bueno, ahí tenemos tela para cortar. Y sí, Ana tendrá que regresar en otro momento, ¿no? Vamos a Elizabeth, que ya no levantó la mano, no sé si continúa Elizabeth o se tuvo que retirar. Según yo es Marta Monzón, Luis Alfonso Grave y Miriam Chávez, que creo que es nueva en nuestro seminario. Marta, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, pues muchas felicidades, muy contenta de escuchar tu plática. En efecto, pues hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que un poco podemos entender de acuerdo a los caminos que tenemos por acá. Les platico mi experiencia. Yo caminé el camino real que que cruzaba San Miguel de Allende, una población muy importante y fundamental para el cruce hacia la Ruta de la Plata o el Camino Real de Tierra Adentro. Y cuando empezamos a caminarlo, un colega y yo empezamos a encontrar empedrados y éramos los arqueólogos más felices del mundo porque habíamos encontrado la evidencia y de repente se nos pierde totalmente todo. Sabíamos a dónde tenían que llegar, pero no teníamos ya la evidencia y nosotros pensábamos que íbamos a encontrar así todo muy bonito y se nos pierde. Y caminábamos por todos lados y no había manera, lo trazábamos en curva, en recta, etcétera, en la computadora hacíamos todas las pruebas para encontrarlo y en campo no dábamos con nada. Y teníamos que llegar a San Miguel de Allende porque estábamos trabajando con UNESCO porque se iba a declarar Patrimonio de la Humanidad. Hasta que en algún momento se nos ocurrió buscar la ruta de las aves. Pensábamos que las rutas se podían cambiar miles de años después, ¿verdad? Sin embargo, empezamos a buscar las rutas de las aves, y nos dio el tip. Llegamos, empezamos primero a buscar qué aves teníamos en la región, hacia dónde viajaban de ida y de vuelta, y empezamos claro, también con un poco la referencia de las fuentes que nos decían que los nómadas seguían también las rutas de las aves, ¿no? Que llega un momento en el que llegan a donde está el fruto, entonces por ahí fuimos buscando y llegamos a definir, entre otras cosas, la ruta, gracias a las rutas migratorias de las aves. Esa es nuestra experiencia y funcionó bien. La verdad que absolutamente novedoso como método. Sí. Sí, nosotros pensábamos incluso pues que no era posible pensar que la misma ruta, la que seguían los nómadas, ¿no? En el postclásico nos pudiera funcionar y nos funcionó. Llegamos incluso a delimitar algunas, todavía algún empedrado, algunas cosas que no habíamos dado con recorridos de superficie sistemáticos y quién sabe qué, quién sabe qué tanto, todo lo que nos enseñaron en la ENA. Y el recurso del vuelo de las aves nos funcionó y lo encontramos. Es de que, bueno, es otro recurso que te paso el tip. Y muchas felicidades. La clave es, en arqueología siempre vale la pena fijarse. No importa qué tan lejana sea la posibilidad o qué tan vale la pena fijarse. Después si no resulta, no resulta, pero hay que fijarse. Así es. Gracias, Marta. Al contrario, un abrazo. Alfonso. Sí, perdón. Trataré de ser breve para que no me agarre la tos. Bueno, dos cuestiones que, de hecho, ahorita en la discusión, bueno, yo trabajo en lo que es el noroccidente de México y curiosamente, al mismo tiempo que Pizarro llegaba a Cusco por los caminos incaicos, Nuño de Guzmán llegaba a lo que ahora es Sinaloa. Durante años, los historiadores han puesto casi como mártires a los conquistadores, ¿no? Que atravesaban el monte casi con la ayuda de sus espadas. La realidad es que, de acuerdo con los relatos de los propios conquistadores, como
aspiramos a demostrar hace unos meses, Víctor y yo, en este mismo espacio. En los mismos relatos de los conquistadores, ellos mismos dicen que estaban siendo los caminos prehispánicos, ¿no? No tan bien construidos como, como los incaicos, pero caminos al fin y al cabo, pues, ¿no? Espacios limpios por los que era posible transitar. De hecho, en varios de ellos están también abajo de las carreteras o de la vías del tren, porque en muchos lugares es el único espacio prácticamente por el que se podía transitar, ¿no? Sí. En la sierra y los esteros. Ahora, respecto a los ríos como caminos o referentes para seguir la ruta, en el caso, voy a adelantar lo que veremos el próximo septiembre, digámoslo así. En el caso de la comunicación entre Durango y Sinaloa, en medio de ellos está la Sierra Madre Occidental. No tan alta, ni mucho menos como los Andes, pero sí bastante accidentada también, ¿no? Y la atraviesan varios ríos. Bastantes, de hecho. Entre Durango y Sinaloa hay al menos como 7 ríos que atraviesan la Sierra Madre. Y durante un tiempo nosotros abordamos la posibilidad de que hubieran sido los ríos donde se seguía pues las rutas. Pero en los últimos tiempos cada vez nos alejamos más de ellos porque estamos viendo que no eran estos. De hecho, en este caso, como los ríos atraviesan zonas muy quebradas, muy abruptas, es muy complicado transitar siguiendo los ríos propiamente dichos, pues. Y más bien, en base a los datos geográficos, estamos viendo otras rutas posibles, pues, ¿no? O sea, digo, no niego la posibilidad de que en las llanuras los ríos sí funcionan y funcionan muy bien como referentes, pero en el caso de la sierra, ahí sí se complica la situación, pues, ¿no? En realidad, pues habría que, y en el caso que presenta acá, tienes los dos elementos, ¿no? Las grandes llanuras, pero también la bajada de la sierra, ¿no? O sea, así que, pues, digamos que el problema se presenta bien, pero bueno, finalmente toda investigación que no deja preguntas nuevas, pues no vale mucho la pena. Lo importante de las investigaciones son las preguntas finalmente, ¿verdad? Bueno, me gusta lo que decías desde el principio, que coincide con esto que yo decía, que la narrativa colonial hay que cuestionarla. Por lo menos hay que revisarla. Tenemos que, yo pensaba que eso era como algo que en México ya estaba más trabajado, pero acá fundamentalmente lo que les decía del colonial se sabe poco y se habla mucho. Entonces esta cosa de que más allá de la gesta heroica de los conquistadores, en Argentina se pasó de lo que se llamó la gesta heroica a la leyenda negra, que de la idea de la gesta heroica a la leyenda negra, que todo lo malo que pasó en el mundo y sus alrededores, todo era culpa de los conquistadores. Lo cual fue como un péndulo bastante curioso. Y el problema es que seguimos contándonos cuentos que son muy lindos para la hora de dormir, pero tenemos poca información. Entonces está bueno ver eso, vamos a las fuentes, vamos a ver qué cuentan ellos y empezar a construir como un relato arqueológico que sea un poco más ajustado a la evidencia. Pero me encanta eso, como vos decís, hay cosas que se parecen tanto que es interesante pensarlas. Al fin y al cabo fue un mismo proceso de conquista que avanza sobre territorios diferentes, sobre poblaciones diferentes, pero los que vienen de allá son los mismos. Entonces hay algunas tal vez lógicas o intenciones que se van a mantener. Y a mí siempre me gusta recordar algo. Esta gente... Por eso que varios de los conquistadores que anduvieron acá en Sinaloa, luego se fueron a la zona de Perú y Bolivia, de hecho. No. Bueno, a mí me gusta recordar algo que me parece fundamental, por lo menos en Argentina, existe esta idea de que los conquistadores eran poco menos que la manga de delincuentes que estaban presos en el mundo ibérico y que los traen, los suben en carabelas y los traen. Yo siempre lo recuerdo a mis alumnos y he trabajado bastante con esta idea, que es la mitad de los soldados que llegan a esta región habían participado en la reconquista de España. Entonces, sí, habría mucha gente que, como dice Arturo Pérez Reverte, con tal de no trabajar en España, los españoles invadimos otro continente. Esta idea de gente que quiere cambiar de lugar para conseguir dinero fácil y riqueza fácil, pero hay un montón de grupos que eran soldados perfectamente entrenados, de línea, que habían reconquistado la península ibérica de un enemigo que no era un enemigo menor, y que además habían utilizado una serie de estrategias que son las mismas que usan en América. La reocupación de ciudades a la cabeza. ¿Cuántas iglesias en España eran mezquitas?
Digamos, todo ese proceso no es un proceso novedoso en América, ya lo habían aplicado en otro momento. Entonces es muy interesante también verlo, que había como un proceso muy pensado y ya aplicado en otras partes del mundo y que es interesante ver cómo se va manifestando acá. Gracias, Ana. Estaba Miriam, ya no está. Ay, porque se lo hice muy tarde, perdón. Anelí Chavira, y ya sería nuestra última participación y vamos cerrando el día de hoy. Anelí. Perdón, América, se me hace que piqué sin querer, estoy en el celular y fue un error de dedo, pero excelente presentación, tomé muchas notas y gracias. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten información, obviamente América les puede pasar mi mail y yo los contacto con gente que sabe más sobre el tema. Claro que sí. Miriam, entonces ya no nos queda nadie. ¿Pregunta por ahí? ¿Nada? Muy bien, pues entonces nos resta agradecer a Ana Igareta excelente presentación. Creo que nos ha dado un panorama diferente al que estamos todos acostumbrados, viniendo de la parte norte. Y pues creo que vamos a tener que invitarla otra vez, ¿verdad? Para que se anime a continuar con esto. Les recordamos, por favor, este año, en junio, a todos los ponentes les vamos a pedir su artículo para la publicación anual. Estamos retrasados con la publicación del año pasado. Tenemos solamente 4 de las ponencias que se presentaron. Y pues yo creo que ya les di el ultimátum que era para ya el 17 de enero y nadie me hace caso. Entonces, pues creo que el último, así como última llamada, va a ser la primera semana de febrero. O sea, tienen 2 semanas para terminar de, como diría doña Beatriz Barba, peinar su trabajo y arreglarlo bonito para que lo manden. Y de lo contrario, pues nuestro primer volumen del año será con los trabajos que tenemos entregados, ¿no? Que nos dedicaremos a hacer la revisión y pues por lo mismo creo que es importante para todos que el seminario genere la producción de lo que estamos haciendo, porque no hay como un espacio que concentre este tipo de trabajos. Entonces, les pido encarecidamente este año, junio, el último día de junio, vamos a recibir los artículos para el volumen que queremos sacar a final de año, o por lo menos tenerlo armado. Ya sabemos que los tiempos de Lina son así como el Capacñá, ¿no? Larguísimos, ¿no? Entonces, pues aunque sea tener el libro armado, el manuscrito armado, para que pues pase todos los procesos, ya sabemos, que tenemos, pero pues que nuestro seminario genere el producto que nos hemos pues planteado, ¿no? Como parte del mismo. Pues no me queda nada más que agradecerles a todos, darles nuevamente la bienvenida a todos, nuestro tercer año de seminario. Creo que eso habla mucho del trabajo desarrollado y bueno, pues no se pierdan nuestra próxima reunión. Recordemos, este es el último martes de cada mes. Les enviamos un calendario que es muy bonito, que hicieron entre Adria y Pepillo, donde viene ahí explícito cada día de las presentaciones. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos, que tengan bonita tarde y estamos en contacto. Si gustan ponerse en contacto con la doctora Igareta, pues yo les paso el correo. No olviden
registrar su asistencia. Estaban diciendo algunos que tenían problemas para el registro de la asistencia. Por favor, prueben registrar la asistencia. El enlace todavía está ahí. América lo acaba de volver a poner para que podamos pues tener la lista completa de la asistencia a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Cuídense, no salgan. Hay un bicho por ahí muy malo. Quédense en casa. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Ana. Mil gracias. Adiós a todos. Listo, Adri.